Muy buenas tardes, jóvenes de tercero básico. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Y para hoy tenemos un poco más de estudio de Guatemala, en donde vamos a conocer, ¿verdad?, que es un país con diversidad étnica, cultural y lingüística. Recordemos que Guatemala es uno de los países con mayor riqueza cultural, por eso es reconocido a nivel mundial como un país multilingüe, multiétnico y pluricultural, porque estamos hablando no solo de un sector o de un tipo de sociedad, sino que estamos hablando que hay en este país diferentes grupos que conllevan diferentes tipos de comunicación, diferentes idiomas, diferente forma de vida, diferentes creencias incluso, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar con la que tiene mayor historia, en este caso es la cultura o el idioma maya. Cuando estamos hablando de la cultura maya, recordemos que es la más antigua de nuestro país, en donde tenemos el mayor número de población en cuestión de esta cultura. El idioma maya se deriva del idioma madre, en este caso idioma maya madre, que es el protomaya. El protomaya inició o hizo su aparición 4000 años antes de Cristo. Por eso se le conoce como la cultura más antigua en nuestra región. Seguidamente, lo que sucedió fue que se subdividieron en 6 subfamilias del idioma maya, y es donde se encuentra los idiomas mayas actuales. En nuestro caso, estamos hablando entonces de la diversidad lingüística, en este caso que tiene nuestro país. Prácticamente las diversidades o los diferentes grupos de idiomas mayas actuales cuentan también, ¿verdad?, donde sustentan la cultura maya. La cultura maya, recordemos que se hace a través, en este caso, ¿verdad?, de la tradición oral, donde las personas mayores transmiten la ideología, la filosofía de sus pueblos a través de la tradición oral. ¿Cuál es esta? Recordemos que es transmitirla a través de historias, canciones, juegos, de una generación a otra. Por ejemplo, la tradición, en este caso, en la cultura de maya, tenemos sus principios, sus valores étnicos, ¿verdad?, y morales, en las cuales estas comunidades se les conoce como muy conservadoras. La filosofía, el estilo y la forma que ellos piensan, cómo perciben la vida y cómo reaccionan en la sociedad, y la organización que se tienen en estos grupos sociales. A veces nosotros en la televisión, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver el famoso castigo maya, ¿verdad? ¿Por qué se le conoce como castigo maya? Porque ellos de alguna manera estas acciones rebeldes las castigan físicamente, porque esa es la ideología que ellos tienen, ¿verdad?, de castigar por no practicar los valores, en este caso éticos y morales, y que están de alguna manera perjudicando a la misma población. Entonces aquí podemos ver cómo se desglosa, ¿verdad?, la cultura, en este caso maya. La cultura maya cuenta con 22 idiomas, en las cuales todos tienen su grupo de personas que lo hablan. Fíjense ustedes que a pesar de que se dicen, pero si el idioma maya es solo uno, no. Cada idioma que se desglosa de la cultura maya prácticamente tiene su propia forma de articulación de palabras, la propia forma de cómo ellos utilizan la escritura, la gramática, en cuestión de la expresión oral que ellos tienen. Entonces es por eso que se le conoce como 22. Aparte de eso, tenemos otras dos culturas que se han estado desarrollando en nuestro país. La primera que les voy a mencionar es la cultura xinca. Recordemos que la cultura xinca
fue aquella que encontraron en la región, ¿verdad? De Santa Rosa. Por acá tenemos la región de Santa Rosa, en donde Pedro de Alvarado, ¿verdad? Vino y encontró a este pueblo y pensaron que era otra cultura similar a la maya, pero se dieron cuenta que la forma de hablar, incluso de vestir, era diferente. Ahí fue donde se descubrió esta cultura, a pesar de que se tomaron varias personas igual, lamentablemente, ¿verdad? Recuerden ustedes la historia de nuestro país, los tomaron como esclavos, pero ellos de alguna manera conservaron el estilo de vida. Yo creo que ahorita son pocas las personas que lo hablan, pero todavía tenemos un grupo significativo que representa esta cultura. Y la última, que es la garífuna, que si ustedes recuerdan es una cultura derivada, ¿verdad?, de los indios africanos que iban en los barcos y se quedaron en una isla, y luego ellos viajaron y tuvieron ahí prácticamente aceptación en esta isla. Luego ellos ya se multiplicaron, ya eran demasiados, entonces vinieron a Guatemala y se quedaron en las costas caribeñas, ¿verdad?, en donde ellos prácticamente se adaptaron a una cultura nacional, en donde ellos también marcan su propio estilo de hablar. Ellos se conocen un poquito más por el ritmo de música que ellos utilizan, que es la punta, y manejan también su propia ideología. Entonces, en esta clase que tenemos el día de hoy, podemos conocer entonces la diversidad étnica, que estamos hablando de los grupos diferentes que existen, ¿verdad? Cultural, a través de ver cada uno de los fragmentos en los cuales ellos se desarrollan, que no es igual, y los idiomas, que prácticamente, como les decía, aunque tengan lazos, en este caso la cultura maya no es lo mismo. Quizás unas palabras son similares, pero la mayoría tiene su propia forma de expresarse en cuestión de la fonética. Entonces estamos viendo esto. Ahora acá tenemos un mapa lingüístico en donde ustedes van a observar, ahí espero que lo puedan ver. Tenemos el mapa lingüístico en donde se ubica cada una de estos idiomas y de esta diversidad cultural en nuestro país. Si ustedes se dan cuenta, están estimados o están coloreados, ¿verdad? El color celeste intenso se le conoce como una zona bilingüe. En este caso, Pocopchi y Quechí, que estamos viendo acá. Las zonas, en este caso, rayaditas, que podemos ver que es la zona de avances del Quechí. Y cuando estamos viendo estas zonas, podemos ver que son zonas multilingües. Seguidamente tenemos cada ubicación y cada espacio en cuestión de colores de idiomas. No es por departamento, porque si ustedes se dan cuenta, aquí estamos en varios departamentos y se dan cuenta el quiché se está hablando en varios departamentos. Entonces, este mapa ustedes lo pueden investigar y lo van a dibujar, ¿sí? Y lo van a pintar de acuerdo a estos idiomas. Los que más aparecen ahí, lógicamente, son los 22 idiomas mayas prácticamente. ¿Por qué? Porque son 22. Luego tenemos la cultura xinca y garífuna, por eso se dice, ¿verdad?, que son 24 idiomas, y si sumamos un castellano serían 25, pero prácticamente oficialmente decimos que son los 24 de la cultura étnica, cultural y lingüística que se conoce en nuestro país. Esa es la riqueza que nosotros tenemos. Y yo creo que la mayoría ya sabía esto, pero es necesario que nosotros ampliemos estos conocimientos para saber y conocer la riqueza de nuestro país. Entonces fue un gusto saludarlos, que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video.